Hola para todos, yo soy el doctor Carlos Jaramillo, soy médico funcional y bienvenido hoy al módulo número 3 de este curso que estamos haciendo sobre defensas e inmunología. En el módulo de hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante. Recuerden en el primer módulo que hablábamos que el cuerpo tiene dos tipos de tejidos inmunológicos, o de tejidos linfoides o de órganos inmunológicos. Hay unos que son los primarios, donde está la médula ósea, donde está el timo, y hay otros que son los secundarios, donde está principalmente el intestino delgado como un gran órgano inmunológico. Entonces hablábamos del intestino como un órgano linfoide secundario, pero el hecho que sea secundario no quiere decir que sea en segundo orden o que tenga menos importancia, sino que no es un sitio donde como tal se fabrique nada de lo que tiene que ver directamente con las defensas, pero sí es una gran barrera y es muy importante a la hora porque tiene mucha relación con múltiples enfermedades, desde enfermedad cardiovascular, cánceres, enfermedades autoinmunes, alergias. Entonces son muchas las condiciones que están relacionadas con los problemas que tienen que ver con el intestino. Antes de seguir les quiero recomendar algo y les voy a mostrar una imagen. El intestino, digamos que a veces uno como que se desubica, uno dice, no, es que me duele el estómago y uno como que se señala todo. Pero recordemos que uno traga por la boca, el alimento baja por el esófago y cuando entra al abdomen, lo primero que uno se encuentra es el estómago. El estómago tiene la función, es una gran bolsa, que lo que tiene es la función de producir ácidos y esos ácidos me ayudan a romper lo que yo tengo ahí adentro, digamos las proteínas me las rompen aminoácidos, pero además es como una gran bolsa muscular y esto me ayuda a terminar de partir lo que yo no partía adecuadamente con mis dientes. Después de eso, el alimento pasa al intestino delgado. Cuando pasa al intestino delgado, en el intestino delgado ya se ha mezclado con el ácido del estómago, entonces la vesícula biliar suelta bilis para que yo pueda asimilar bien las grasas y también el páncreas suelta enzimas digestivas que me van a ayudar a terminar el resto de la asimilación y de ahí él va a bajar más o menos por unos 6 metros que uno tiene de intestino delgado, que ahorita la doctora Pilar les va a explicar muy bien, y en esos 6 metros que yo tengo de intestino delgado yo hago toda la asimilación de nutrientes. Por eso es que cobra tanta importancia que mi intestino esté siempre cerrado y que yo no vaya a tener huecos, que ahorita la doctora Pilar les va a explicar mucho mejor. Después de eso viene el colon. El colon tiene unas funciones inmunológicas o de defensas muy importantes porque en el colon es donde están los probióticos, donde están las bacterias que tanto hablamos y que tanto tenemos que cuidar. Es ahí en donde están, en la última porción del intestino. Entonces, es muy claro tener en cuenta esas tres divisiones porque el colon tiene esas funciones inmunológicas, pero el colon también lo que hace es devolverme parte del agua que yo me he consumido, pero también que yo he producido, porque yo produzco todo el tiempo saliva, moco, lágrimas, jugos gástricos, todo lo que me mantiene hidratado y lubricado, todo mi tubo digestivo, eso mi cuerpo de alguna forma él lo está produciendo, pero él mismo lo va reciclando y me lo va devolviendo y por eso uno en la materia fecal sale ligeramente húmeda, pero no es tanto como el contenido que llega al principio del colon, entonces él va asimilando, asimilando. Antes de seguir con este video, quiero declarar algo por respeto a ustedes y es un conflicto de interés que yo tengo directamente con este tema y lo digo simplemente por respeto. Como lo dije en algún momento, yo trabajo para una compañía que se llama Savi Nutrición. En Savi hacemos complementos nutricionales y como parte de esos complementos nutricionales tenemos un concentrado de caldo de huesos de pollo que es parte de lo que la doctora Pilar va a hablar en esta conferencia. Simplemente lo declaro como conflicto de interés, como se debe hacer por respeto a ustedes, como lo haría también si estuviera en alguna conferencia médica. Entonces, sin más, sigamos con la doctora Pilar Restrepo. La doctora Pilar Restrepo es médico funcional, ella trabaja en la ciudad de Medellín, es mi colega, es mi gran amiga y hace parte del Instituto de Medicina Funcional. Hola, soy la doctora Pilar Restrepo y esta vez el doctor Carlos Jaramillo me invitó a hablar del intestino como modulador del sistema inmune. En vista de la epidemia de sistema inmune y de inflamación que estamos viviendo en el día a día, creo que es importante conocer un poquito más el intestino porque es algo que tenemos
a la mano nosotros mismos en cuanto a modular pues, la inflamación y a conocernos. Entonces, hablando del intestino, el intestino es el sistema inmune más grande que tenemos en el cuerpo. Más o menos el 70% del sistema inmune está en el intestino. Resulta que si cogemos el intestino, lo ponemos en una cancha, cubre la superficie de una cancha de tenis. Entonces es tan extensa esa interrelación que tiene con el ambiente que eso lo hace un órgano demasiado importante, y por eso todo lo que le entra pues puede generar inflamación, sensibilidad e interacción con el sistema inmune. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nacemos con un sistema inmune que tiene una carga genética. Obviamente hay personas que tienen una predisposición genética un poquito más de más susceptibilidad a enfermedades del sistema inmune, pero en general la inflamación se modula más por lo que nosotros hacemos con ese intestino. Una de las cargas más importantes es la microbiota, o sea, qué ecosistema tiene ese intestino. Y pues desde el nacimiento nosotros nacemos con una impronta, digamos, como con una sella, con una huella digital en nuestro intestino de bacterias, pero ella se va modificando a lo largo que vamos creciendo, y nuestra madre también nos transmite, ya sea por el parto vaginal, nos transmite unas bacterias muy distintas a las que transmite un parto por cesárea. Entonces desde ahí nosotros ya tenemos un sistema inmune diferente. Si nacemos y después del nacimiento, y digamos que en las primeras etapas de la vida recibimos muchos antibióticos, infecciones respiratorias a repetición, etc., ese sistema inmune se ve todavía más desafiado en las primeras etapas de la vida, lo que lo hace más vulnerable si también tenemos una predisposición genética. Si además de eso nosotros le estamos añadiendo una alimentación inadecuada, de pronto la que recibimos de nuestros padres, pero cuando vemos a los papás de nosotros a veces tienen enfermedades crónicas que nosotros no necesariamente queremos heredar, como la diabetes o la enfermedad cardiovascular o el sobrepeso. No, es que toda la familia es gordita y por eso yo también tengo que ser gordito, etc. Pues resulta que el intestino ahí es una base fundamental, y lo que comemos, obviamente si comemos lo que a nuestros antecesores los inflamó, pues nosotros también de pronto tengamos la capacidad fácilmente de inflamarnos con la misma alimentación, pero lo que comemos más los antibióticos que recibimos, más de pronto la falta de actividad, más la falta de sueño, más la inactividad, hacen que esa flora intestinal se afecte. Y no solamente se afecta la flora, sino que también se afectan el epitelio intestinal. ¿Qué es el epitelio? El epitelio es el recubrimiento de ese intestino, de ese tubo digestivo. Ese recubrimiento es una barrera muy susceptible, pero también muy inteligente. Resulta que tenemos en la barrera intestinal o en la pared intestinal células que son una al lado de la otra, y esas células, les voy a mostrar una imagen, tienen una unión que se llama la unión estrecha. Esa unión estrecha hace que entre esas células penetren proteínas de los alimentos, penetren también algunas sustancias, no necesariamente alimentos, sino también pues toxinas, penetran también subproductos de las bacterias, pero esas uniones estrechas generalmente están muy bien agarraditas entre célula y célula. Lo que sucede es que a veces esas uniones estrechas se dañan por lo mismo, por inflamación, por alimentación, por infecciones, y resulta que cuando esa barrera se daña, cuando esas uniones estrechas se rompen o se ponen un poquito más abiertas, generan algo que se llama permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal consiste en que cuando esas uniones están más amplias, empiezan a entrar proteínas de alimentos, y no necesariamente el alimento es el malo, sino que nuestro sistema inmune en ese momento, que estaba adaptado para aguantar cualquier cosa, pues resulta que en ese momento reconoce unas proteínas como extrañas y dice, esas proteínas están muy grandes, porque claro, como no hubo una digestión adecuada y como esas uniones están más amplias, los alimentos entran en una forma proteica más alta, y el sistema inmune, si es susceptible, puede generar anticuerpos contra esos alimentos. De ahí nada ha pasado, porque es normal producir anticuerpos contra lo que más comemos, siempre y cuando esos anticuerpos no reaccionen con otras sustancias para generar inflamación. Entonces no necesariamente un examen de sensibilidad a alimentos es algo que nos dice eso no lo puedo volver a comer en mi vida. Eso es lo que la gente cree generalmente, pero no es así. Lo que sí nos está diciendo es que nuestro sistema inmune está reaccionando contra esos alimentos, y que debemos evaluar si esos alimentos generan una reacción
ante mi sistema inmune. Entonces, si no tenemos la posibilidad de hacer obviamente un examen, no hay necesidad, también se puede hacer una dieta de eliminación y mirar si esos alimentos generan cierta sensibilidad. ¿Qué sucede? ¿Por qué es importante saber si soy sensible a alimentos? Primero que todo, es importante saber si tengo o cómo sospechar yo si tengo un intestino permeable y de qué me sirve. Pues resulta que si yo tengo un intestino permeable, soy más susceptible, mi sistema inmune es más susceptible, y en este momento donde el sistema inmune debe estar fuerte, debe estar atento a cualquier otro invasor, otro agresor, si está ocupado en otra misión de solucionar problemas que no debería estar solucionando, pues entonces es un sistema inmune más vulnerable a cualquier otra infección. Y por eso es importante nosotros mirar si podemos sospechar una permeabilidad intestinal. ¿Cómo sospecharla? Primero, los antecedentes familiares, de pronto de enfermedades autoinmunes o de personas o de muchos problemas digestivos también, intolerancia a muchos alimentos, ya sea digestiva o que uno asocie malestar al consumo de alimentos, sea dolor de cabeza o dolor articular o muscular o fatiga, o sentirse cansado, un cansancio crónico o un dolor crónico articular o muscular que realmente no haya sido diagnosticado como una enfermedad clara. Cuando hay condiciones crónicas de salud que definitivamente buscamos razones por las cuales estemos así y no las encontramos, ahí se puede sospechar una permeabilidad intestinal. No es del todo, digamos, condición sine qua non que tengo eso y entonces tengo un intestino permeable, porque hay muchas otras condiciones en las cuales pues hay estos síntomas, enfermedades autoinmunes, etc. Pero también es importante saber que un intestino permeable favorece la autoinmunidad en una persona susceptible. Entonces, ¿qué hacer si yo tengo un intestino permeable? Ante todo, primero reconocerlo, ¿cierto? Segundo, hacer una dieta de eliminación. La dieta de eliminación, ¿en qué consiste? Consiste como su nombre lo indica, en eliminar alimentos por mínimo 21 días o 30, pero la idea no es meterse como sin respirar por 30 días y volver a salir como si todo ya estuviera normal, sino que son 30 días de autoaprendizaje, 30 días donde yo voy a conocerme, a ver qué sucede con mi cuerpo, a autoevaluarme antes de hacer la dieta de eliminación. ¿Qué alimentos son los más importantes que debo eliminar? Todos los lácteos, el trigo y todos sus derivados, el maíz, la soya. El huevo es un alergeno muy, muy importante, y más que todo en personas con enfermedad autoinmune, con alergias, con autoinmunidad de cualquier, también los azúcares refinados, el maní, todos los crustáceos, la carne de res y la carne de cerdo por ese tiempo, también los embutidos, todo lo que tenga aditivos, y en general, si uno ve una etiqueta y no puede leer porque no entiende los ingredientes, pues tiene que eliminar ese alimento de la dieta. La idea es que después de 30 días uno se autoevalúe y empiece a reintroducir un alimento a la vez. Lo más importante de una dieta de eliminación es la reintroducción, porque en la reintroducción es donde yo voy a reconocer alimentos que me pueden generar síntomas. Y mientras estoy haciendo la reintroducción, pues voy a evaluar no solamente los síntomas digestivos, sino dolor de cabeza, mareo, fatiga, síntomas urinarios, dolor articular o muscular, cualquier síntoma que yo de pronto asocie a ese consumo de alimentos durante ese periodo. Entonces, la reintroducción se debe hacer un alimento a la vez y aproximadamente 3 a 5 días por alimento hay que esperar. Si genero pues síntomas, si tengo síntomas a ese alimento, pues obviamente lo suspendo, lo dejo por ahí otros 2 meses y lo puedo volver a probar. Si tengo dudas si es el alimento, pues lo puedo volver a desafiar y mirar a ver si es el alimento lo que me está generando los síntomas. Entonces eso es algo importante, pero eliminar únicamente no es la clave, porque yo tengo que mirar qué está pasando, por qué mi intestino se volvió permeable, qué pasó ahí. Fue por un uso de antibióticos indiscriminado, fue por el embarazo, que el embarazo también favorece la permeabilidad intestinal. Me tengo que evaluar a ver si también tengo situaciones de estrés marcadas, cómo estoy comiendo también, obviamente, el alcohol también, el licor, la falta de sueño también puede favorecer la permeabilidad intestinal. Entonces, además de eliminar los alimentos, existen ciertos suplementos que pueden favorecer cerrar un poquito esas uniones estrechas del intestino. ¿Qué necesito? Primero, para fortalecer el sistema inmune, y de tanto que hablamos, yo creo que los médicos funcionales, es la vitamina D.
La vitamina D no debe estar en niveles por debajo de 30, es importante. Todos los artículos que he leído hablan de la vitamina D como una, digamos, como una prohormona y también casi que como un antiviral. Y se debe manejar niveles altos de vitamina D por encima de 70, ojalá ahorita en esta crisis. Entonces, ¿cuál es la dosis? Depende de mis niveles. Si tengo niveles muy bajos de vitamina D, pues entonces me debo suplementar con 5 o 10 mil unidades diarias por al menos un mes o 20 días y después tomar 5.000 unidades diarias. Es importante que sepan que la vitamina D es una vitamina liposoluble, o sea que se diluye en aceite, pues en grasas, y por eso es importante consumirla con los alimentos para que se absorba mejor. Lo otro es observar si tengo también una adecuada absorción. Entonces, si yo tengo exámenes, me debería mirar mis niveles de ferritina, que es, digamos, un indicador indirecto de los niveles de hierro en sangre, y de vitamina B12. Si estos dos indicadores están bajos, me está diciendo que mi sistema digestivo no es el mejor, no está absorbiendo bien, a no ser que yo sea vegetariano, no coma absolutamente ninguna fuente, pues digamos, de hierro ni de vitamina B12. Pero si yo tengo una dieta, digamos que común y corriente, en donde yo debería sí estar, digamos que absorbiendo ese tipo de nutrientes y no los estoy absorbiendo y tampoco los estoy perdiendo ni por sangrado ni nada, entonces me tengo que, digamos que observar a ver si es porque tengo una mala absorción de estos dos nutrientes. La absorción de esos dos se da en el estómago y obviamente si yo no tengo un estómago sano, el estómago debe estar muy ácido, debe ser muy ácido para que funcione bien. Entonces, al el estómago no estar suficientemente ácido, no absorbe muy bien estos nutrientes porque necesita ácido para absorberlos. Y la falta de ácido también genera un cambio en la flora intestinal, pues porque obviamente las bacterias que están ahí les gusta el ácido, y cuando no hay ácido entonces hay otras bacterias oportunistas que aparecen, y al aparecer se genera también una alteración de la flora intestinal que también se puede ir hasta el intestino y generar también lo que dije, una permeabilidad intestinal o una inflamación intestinal de otro tipo, o algo que se llama un sobrecrecimiento bacteriano, que es digamos que un sobrecrecimiento de flora inadecuada en el intestino delgado que también hay que tratar. Entonces, para acidificar el estómago, medidas que tenemos locales, pues digamos, y caseras, son el limón, y por eso está tan de moda, el limón o el vinagre antes de las comidas. También no desfavorecer el tomar café con las comidas porque eso inhibe la absorción de los nutrientes, y del té también. El té verde es muy bueno, es anticáncer, pero no debe estar asociado a las comidas porque inhibe la absorción de nutrientes y de minerales. Eso básicamente es lo que podemos hacer como medidas caseras para absorber mejor nutrientes. Ahora existe algo muy poderoso y es la glutamina. La glutamina es un aminoácido que es el sustrato principal de las células del intestino. Entonces, a ellas les encanta la glutamina, y la glutamina está más que todo en la proteína animal. Y hay una fuente de glutamina que es excelente, que es el caldo de hueso. El caldo de hueso sea preparado en casa o sea consumido también digamos como proteína, pues de suplemento, digamos que la proteína más adecuada para consumir, ¿cierto? Otro tipo de proteínas que promueven, digamos, en el mercado, hablando del suero de la leche, diría que es de más cuidado porque hay personas que tienen sensibilidad a la caseína, y este suero de la leche puede generar también sensibilidad en personas con permeabilidad intestinal, con problemas de diabetes o de resistencia a la insulina, sobrepeso, etc. O sea, es un proinflamatorio, a pesar de que promuevan la producción de glutatión, que es un antioxidante. Hay una marca por ahí que vende, digamos que esta whey protein como promotor de glutatión, que no es falso, pero hay unas formas mucho más fáciles y mucho más saludables de producir glutatión, que es el antioxidante más grande que tenemos en el cuerpo. Y una de ellas es la N-acetilcisteína, que es el fluimucil que todos conocemos como expectorante, porque promueve la síntesis de antioxidantes en el cuerpo como el glutatión, y fuera de eso es un protector pulmonar, o sea, un antioxidante. Entonces es también algo que podemos tener en cuenta tanto para salud intestinal y salud en general. También salud hepática, porque favorece digamos el metabolismo hepático de sustancias y de toxinas. Bueno, otros suplementos que también podemos discutir que generan salud intestinal es el magnesio, si hay estreñimiento, porque mejora la motilidad intestinal. Y ya desde la casa, digamos que hicimos una dieta de eliminación o no la necesitamos tampoco porque estamos
relativamente bien y consideramos que no tenemos esos criterios de permeabilidad intestinal, pero comer limpio no le hace daño a nadie. Y también desde el punto de vista de los probióticos o prebióticos podemos ayudarle al cuerpo a mejorar una flora intestinal pues que con la dieta occidental se altera tanto. Entonces, en cuanto a los prebióticos, cuando hablamos de prebióticos hablamos de comida que tiene fibra, que se fermenta en el intestino y que alimenta esas bacterias favorables en el intestino. Entonces hablamos de las verduras, las frutas. Algo que funciona también muy bien como prebiótico es el arroz parborizado y la papa, siempre y cuando se cocinen, se metan a la nevera y vuelvan y se saquen. En ese momento los almidones cambian y favorecen la fermentación de bacterias en el intestino y digamos que tampoco son tan engordadoras, no generan un pico glicémico tan alto. Eso no sucede en todas las personas, pero es una forma mucho más saludable de consumir estos dos carbohidratos que pueden ayudar digamos que a fortalecer pues, o a enriquecer la flora intestinal de una manera más sana consumiéndolos de esa manera. Lo otro es hacer comida fermentada en la casa, sea el chucrut o la kombucha, que también es fácil, o también el kefir, idealmente de agua. También las personas que toleran el kefir con lácteos también se puede consumir. Entonces, ¿qué altera la flora intestinal? El azúcar. El azúcar altera todo. Es un inflamatorio de intestino, de pared intestinal, de paredes también vasculares, de cerebro, de páncreas. O sea, el azúcar es realmente pues, nuestro mayor veneno. Puede que sea muy rico y todo en algunas ocasiones, pero no es un alimento finalmente, ¿cierto? Y eso pues ya yo creo que los que están oyendo lo saben muy bien. Otro suplemento importante es el zinc. El zinc es un mineral que favorece el sistema inmune y que no debe ser consumido ni en altas dosis ni por tiempo prolongado porque puede alterar también los niveles de cobre en sangre. Pero un indicador indirecto de una deficiencia de zinc es una fosfatasa alcalina bajita, por debajo de 40, que en exámenes convencionales se mide mucho en sangre. Entonces de pronto pueden mirar sus exámenes y si tienen unas fosfatasas alcalinas por debajo de 40 pueden sospechar una deficiencia de zinc. Otra forma de saber si necesitamos zinc, obviamente es midiéndolo pues y mirar la relación que tiene el zinc y el cobre, pero eso ya es más refinado. Pero una forma también es consumiéndolo, o sea, tomando zinc líquido y probándolo. Si en la boca, si se mete el zinc a la boca y no sabía nada, es porque nos hace falta zinc, mientras que si lo probamos y nos sabe fuerte, es porque tenemos niveles adecuados de zinc. Por último, los suplementos son importantísimos en algunos casos, pero ningún suplemento es tan importante como una buena alimentación. Entonces, no todos los alimentos son malos para todo el mundo, pero una dieta que nos ayude a conocernos, para mí es la herramienta más poderosa que tiene la medicina funcional. Entonces los invito a hacer una dieta de eliminación. De pronto este es un momento para aprender a cuidarnos, para reflexionar, de pronto hasta para bajar de peso, ¿por qué no? Cocinar rico, buscar recetas. Instagram está lleno de cosas lindas también y de gente muy generosa dando recetas espectaculares. Entonces los invito a que de pronto hagan una dieta de eliminación para que se conozcan en estos días. Y bueno, gracias por la invitación y espero que esta información les ayude a estar mucho más saludables. Chao. Bueno, espero que les haya gustado esta conferencia con la doctora Pilar Restrepo. Al final es muy importante todos los conceptos que ella nos explica. Es muy importante como tal, como ella dice, que es determinante una buena alimentación. Sin una buena alimentación no hacemos nada. Hay un proverbio de la Ayurveda que es muy bello que dice: cuando la alimentación no es correcta, la medicina no funciona. Pero cuando la alimentación es correcta, la medicina no es necesaria. Y muchas veces esperamos a que la medicina nos haga milagros, a que yo no tengo nada que ver, yo no tengo nada que hacer, yo simplemente esto a mí me dio por una maldición o porque es que en mi familia o por lo que sea, entonces yo no quería esto. Miremos a ver, esperemos a que sea el médico el que me cure, el que me haga. Y yo les recuerdo algo que siempre les digo, y es que el poder de la sanación está en ti. Recuerda siempre que la salud empieza en casa, que la salud es algo que está en tus manos y el intestino es una barrera que tenemos que cuidar.
Las dos grandes barreras que tenemos que cuidar en la vida, en nuestra vida, son nuestra mente y nuestro intestino. Y nuestro intestino es algo que tenemos que cuidar como un gran tesoro porque de él determina todo lo que entra en nuestro cuerpo. Lo que la doctora Pilar nos explicaba del ácido del estómago, es muy importante conservar un ácido del estómago porque nos han dicho que el estómago se enferma por ser ácido y todos estos omeprazol, ranitidina, pantoprazol, todas estas leches, todo lo único que hacen es cortar el ácido del estómago y eso es un error. El intestino delgado tenemos que cuidarlo, pero con una dieta alta en azúcares, mal ácido estomacal, gluten, lácteos por la caseína, lo que hacen es romper esas uniones y eso es como cuando uno tiene un tamiz o un colador con huecos, que se me pasa lo que yo no quiero, entonces si yo voy a tener un tamiz y se me están pasando moléculas más grandes, eso es lo que es la permeabilidad intestinal. Y nuestro colon tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidarlo dándole buena alimentación, si por algún motivo nos tienen que dar un antibiótico, que eso también nos lo decía el doctor Ricardo Gómez, si por algún motivo nos tienen que dar un antibiótico, hay que reponer la flora y hay que reponerlo con probióticos que nos garanticen que van a llegar al colon, porque de nada nos sirve estar tomando probióticos que nos dicen que están en polvo y entonces van a llegar y en el ácido del estómago los va a matar. Hay pocos o tal vez el único probiótico en polvo que a mí me gusta es un probiótico que se llama ProBurt. No tengo ninguna relación comercial con ellos, simplemente me parece que es una buena marca. Entonces, bueno, espero que les haya gustado esta información, que les sea útil. Por favor, si te gustan estos videos, recuerda que la mejor forma de apoyarme es dándole like y suscribiéndote al canal. Una vez te hayas suscrito al canal, por favor, activa la campana para recibir notificaciones cada vez que hagamos un nuevo video.